Ahora vamos a presentar la diplomatura en psicogerontología para la atención integral centrada en la persona. Vamos a ir hablando el equipo argentino de docentes de la diplomatura. Voy a comenzar yo para presentar y después va a hablar la doctora Margarita Murghieri, la doctora Nélida Redondo y el arquitecto Eduardo Schmuniz, a quien después los presentaré a cada uno. Bueno, es un gran logro y el ver concretado un viejo sueño, que esta diplomatura se encare aquí. Clarisa lo sabe desde el tiempo que yo estuve cursando con ella, desde España, y bueno, me emociono con el cumplimiento de este anhelo tan deseado, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto? Ayer Pilar nos hablaba de las recomendaciones que desde hace ya varios años viene haciendo la Organización Mundial de la Salud para la aplicación de una atención integrada y centrada en la persona en todos los niveles de atención. La Organización Mundial de la Salud nos habla de que la mayoría de los servicios de salud del mundo han sido diseñados en torno a modelos de atención de cuadros agudos que no coinciden con los principales problemas de salud de los adultos mayores. Esta deficiencia en la atención se ve exacerbada por la discriminación por motivos de edad, por la ignorancia de las prioridades y necesidades de las personas mayores. Y yo digo siempre que la edad no nos haga que por razones de edad no dejemos de ser la persona que somos. Seguimos siendo personas más allá de las patologías por las que nos toque atravesar, y con ellas somos personas hasta el último suspiro de nuestras vidas. Entonces tenemos que trabajar por la dignidad de las personas hasta el último momento de su existencia. Y la Organización Mundial de la Salud también nos dice la mejor manera de diseñar sistemas que logren satisfacer mejor las necesidades de las personas mayores es colocarlas en el centro del suministro del servicio. Bueno, de esto hemos venido hablando a lo largo de todo el día de ayer y el día de hoy. En la práctica, esto supone organizar la atención de salud en torno a sus necesidades y preferencias y diseñarla para lograr la integración en los distintos niveles y tipos de servicio. Y aclara, necesitamos resolver las desconexiones e ineficiencias de muchos sistemas de salud y garantizar que la atención se base en las necesidades cambiantes y diversas de las personas mayores y no en la estructura del servicio. Ahora bien, acá creo que hay una de las grandes carencias de nuestro sistema de salud. Nosotros hablamos de atención progresiva. Enseñamos a nuestros alumnos acerca de la importancia de la atención progresiva. Pero la realidad nos muestra que esto que dice la Organización Mundial de la Salud, refiriéndose a desconexiones, la realidad es que hay desconexiones, hay baches, hay falta de conexión total y absoluta. Entonces, quienes trabajamos con adultos mayores, nos encontramos todos los días teniendo que asesorar o escuchar, porque a veces lo único que podemos hacer es poner la oreja, con alguien que llama, una señora desesperada, mi marido tuvo una ACV y le están dando el alta del sanatorio, del hospital, tenga la cobertura médica que tenga, aún algunas de las más caras, y lo mandan a casa y yo no sé qué voy a hacer porque está con una sonda nasogástrica o está con lo que sea. No voy a saber atenderlo. Entonces, a lo sumo,
le ofrecen internación domiciliaria, donde va a ir una enfermera a la mañana y con suerte una a la noche, y por ahí un kinesiólogo, unas horas por día, media hora por día. O lo que yo digo, estos profesionales polirrubro, ¿no? Porque están ahora las empresas tercerizadas que mandan personas, supuestos profesionales, que no lo son, porque vienen a atender a una persona y dicen, yo soy fonoaudióloga, kinesióloga. Y yo decía, si estudió tantas cosas, ¿qué hace haciendo domicilio en una residencia? Entonces, cuando le pido que coordino una residencia, perdón. Le pido que firme la historia clínica, que ponga su sello y su matrícula. No traje el sello. Bueno, al menos escriba su matrícula. Otro día traigo el sello. Y bueno, no tiene ningún título, es una realidad. Entonces, otras posibilidades que se presentan es señora mayor que sabe que tiene que ir a pedir a tal lado, ¿y cómo hago? ¿Y a quién le tengo que pedir? O estar orientando, en definitiva, todos los días acerca de cómo hacer valer los derechos. Hacer orientación acerca de qué cosas hay que hacer para que los derechos sean respetados. Y en la normativa en Argentina, lo único que vale para que los derechos se respeten en todo momento es el certificado de discapacidad. Y gestionar un certificado de discapacidad lleva 2, 3 meses, ¿no? Entonces, en algunos lados más, porque esto está descentralizado y hay jurisdicciones donde se hace rápido y otras donde tarda muchísimo. Entonces, eso por un lado. Y por otro, si queremos trabajar para una atención integral e integrada, nosotros necesitamos formar profesionales que estén dispuestos a repensar, a autocuestionarse, a cambiar el chip para mirar la vida y a las personas con quienes trabajan desde esta mirada. Mirarlas como personas, no como una enfermedad, no como un Parkinson, un Alzheimer o lo que tenga. Entonces, necesitamos formar equipos que estén preparados como personas para el trabajo inter y transdisciplinario. Porque la multidisciplina es lo que se ve. ¿Qué vemos en la práctica? Va un profesional, va otro, pero ni siquiera se conocen entre ellos. Necesitamos promover un cambio de paradigma en lo que es la atención integral e integrada y una mirada diferente de los servicios de atención a domicilio, que realmente tenemos intentos, tenemos intenciones y tenemos algunas organizaciones que están trabajando, pero es insuficiente porque no está organizado como estructura, como un sistema de cuidados a domicilio. Entonces, para eso tenemos que empezar a pensar de otra manera. Escuchamos hablar en estos días del tema de la gestión de casos. La figura del gestor de casos no ha sido adoptada por nuestro sistema de salud para nada, porque se piensa que es mayor costo, creo yo. Entonces, se valora inadecuadamente. La realidad es que si una familia desorientada ante el alta de un familiar enfermo contara con un gestor de casos que lo asesorara, que lo orientara, y el gestor de casos podrá venir del área social o del área médica o sanitaria, según sea el problema que se presente, y si esa familia contara con el gestor de casos que le organizara los cuidados, entonces la persona estaría mejor atendida, la persona requeriría de menos demanda al sistema sanitario, de menos internaciones por guardia porque se complicó, y a la vez su entorno familiar estaría mejor. Y esa familia cuidadora también demandaría menos del sistema de salud porque también estaría apoyada, con menor sobrecarga,
Entonces necesitamos incorporar en nuestro sistema de salud un sistema de atención en domicilio que incorpore la figura del gestor de casos. Hay que cambiar la manera de mirar el tema de los cuidados en domicilio en nuestro país. Y para eso tenemos que formar profesionales. Y para eso estamos trabajando en esta diplomatura. Como profesional, ¿puedo yo tener la certeza de que lo que yo considero mejor va a ser lo mejor desde la mirada de la persona con quien estoy trabajando? Esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Lo que yo creo como profesional que es lo mejor para la persona puede no ser lo mejor desde lo que ella considera, desde sus valores, desde su cultura. Yo digo siempre, nos formamos en distintas disciplinas y estamos trabajando con adultos mayores y nos paramos en el pedestal de nuestro saber. Es necesario bajarnos del pedestal del saber y ponernos en línea, mirar a la persona cara a cara y saber cuáles son sus verdaderas y profundas necesidades. Entonces, hablaba de la diplomatura en psicogerontología para la atención integral y centrada en la persona, que implica un cambio de paradigma para formarnos en este sentido. Necesitamos pasar de una tarea centrada en el servicio a una atención centrada en el servicio o la enfermedad y la patología hacia un trabajo que tenga como eje o en el centro a la persona humana y su dignidad para promover su calidad de vida en todas sus dimensiones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Desde lo micro hacia lo macro o al revés? Yo creo que es en los dos sentidos. Entonces, cada uno desde nuestro lugar y a la vez intentando promover políticas y legislación en este sentido. En Argentina la legislación por ahora no la tenemos. Entonces, vayamos trabajando, por un lado haciendo trabajo de hormiga cada uno desde nuestro lugar y a la vez las propias personas mayores van a ir demandando y el cambio va a llegar. Acá tenemos las 5 asignaturas que componen la formación, que son fundamentos y políticas del modelo de atención integral y centrada en la persona, la atención integral e integrada, la atención centrada en la persona, el ambiente, las familias, los alojamientos, la tecnología, los aspectos organizativos y los procesos de cambio. Estos son las 5 asignaturas que a su vez se dividen en 20 y algo de módulos. Y les decía, los que vamos a exponer ahora somos los 4 docentes por Argentina y por España están Pilar y Clarisa, quienes ya conocieron, Tony Vilamancebo, Teresa Martínez Rodríguez, José Carlos Bermejo, Ana Bonafont y Ángeles López Fragua. Creo que no me olvido de nadie. Y decimos, bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por buenas prácticas. Esto es lo que venía hablando ayer Pilar. Empecemos por buenas prácticas, cada uno desde nuestro lugar de trabajo. Cada persona es única, ya lo hemos escuchado a lo largo de estos días, en razón de ser de su biografía. Entonces, la buena práctica sería conocer la biografía de las personas y organizar con ellas y a partir de su biografía los planes de atención y apoyo. Como ya sabemos, cada persona tiene un proyecto de vida propio. ¿Cuál sería la buena práctica? Apoyar el proyecto de vida personal y singular de cada persona, conocer cuáles son sus objetivos vitales, validar lo logrado y saber qué cosas son significativas para ella y apoyar la continuidad, atendiendo a la vez a los nuevos deseos que pudieran ir surgiendo. Y hablábamos antes de calidad de vida, y ayer Pilar mencionó a Shalok y Verdugo y las dimensiones de la calidad de vida, porque la calidad de vida, si bien sabemos
es subjetiva y tiene que ver con la percepción de cada uno en cuanto a cómo se siente en su vida cotidiana, en su contexto, en su entorno, pero a la vez Shalok y Verdugo y otros han estudiado que hay dimensiones y sus estudios nos permiten medir esto que es subjetivo, es medible. Entonces podemos pensar en proyectos de atención evaluando lo que es la calidad de vida desde la parte objetiva. Podemos evaluar el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, el desarrollo personal, el bienestar físico, la autodeterminación y autonomía, la inclusión social, los derechos. Entonces, desde ahí, pudiendo valorar estas cosas, sí podemos construir utopías. Porque me decía una alumna ayer, ¿esto no es muy utópico? Y sí puede sonar utópico, pero se puede. Se puede y tenemos instrumentos. El modelo de atención integral y centrada en la persona lo que nos da es instrumentos que nos van a ayudar a construir esas utopías y lo que cada uno desea para sí mismo. Ahora voy a hablar de los 2 módulos que yo voy a estar presentando en la diplomatura. El primero que voy a dar es la prevención de situaciones de cronicidad y dependencia y el autocuidado. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el envejecimiento de la población es uno de los mayores logros de la humanidad y a la vez uno de los mayores desafíos. Las nuevas personas mayores, porque tenemos que pensar este tema, no es lo mismo ser viejo hoy que lo era hace 15 años o hace 20 ni hace 30. Los viejos y las vejeces van cambiando y van evolucionando con los tiempos. Hoy hablamos de envejecimiento activo. ¿Y qué es el envejecimiento activo? ¿Es hacer ejercicio o estar haciendo tai chi en las plazas? No. Pero sí es eso, sí se trata de actividades con sentido, pero el envejecimiento activo pasa por la participación social, la inclusión social, estar en relación con otros, poder tener un proyecto de vida y una participación social significativa, lo que es importante para la persona desde su cultura y desde su sistema de valores. Por otra parte, desde la psicogerontología, hoy sabemos que hay factores de prevención y factores protectores para un envejecimiento saludable. En el siglo pasado, la doctora Zareski teorizaba acerca de los factores de riesgo para el envejecimiento patológico. A partir de esa teorización de los factores de riesgo, ha evolucionado hacia lo que sabemos hoy que son los factores protectores. Entonces, a la vez nos brinda herramientas para poder medir y poder evaluar los factores de riesgo y los factores protectores y desde ahí trabajar y construir. Entonces, cuando hablamos de autocuidado, ¿qué implica? ¿Hacer dieta y ejercicio? Implica mucho más. Implica tener en cuenta los factores protectores, los factores de riesgo y una mirada integral biopsicosocial. Entonces, desde ahí podemos trabajar en la prevención de la dependencia y esto que hablábamos ayer con los colegas españoles, antes de ayer, con los colegas españoles que andan por allá, que la fragilidad es reversible. Y podemos trabajar y promover la reversibilidad de la fragilidad con un trabajo centrado en la persona. Y el otro... Ay, ¿qué pasó? ¿Fui yo? Ah, ahí está. El otro de los módulos que yo voy a dar es el papel de la tecnología en los cuidados de larga duración, la teleasistencia, la telemedicina y más, porque hoy la realidad es que las nuevas tecnologías nos aportan un sinnúmero de posibilidades. La realidad que creo que hoy
por más que leamos y estudiemos, no llegamos a dimensionar las posibilidades que van a haber mañana o pasado. Esa es una realidad. Entonces, a la vez que las tecnologías nos plantean posibilidades, también nos plantean desafíos que tenemos que tener en cuenta. La tecnología nos brinda posibilidades en el hogar, y la introducción de las posibilidades de la robótica y la domótica para la protección en el hogar, la prevención de riesgos entonces a través de nuevas tecnologías, las tecnologías de apoyo para las personas mayores y sus cuidadores, pero algo que debemos tener en cuenta es que las tecnologías complementan y apoyan, pero jamás reemplazan. Entonces, sí, a través de la comunicación virtual podemos comunicarnos con familiares lejanos, nunca van a reemplazar el contacto directo. Las nuevas tecnologías nos plantean debilidades y amenazas y también fortalezas y oportunidades. Debilidades y amenazas porque plantean ansiedades, el miedo a ser estigmatizado por no saber o no poder, un sentimiento muchas veces de pérdida de control de la autonomía, porque puede pasar que la persona se sienta controlada. Un tema de costos, un tema de sentirse excluido socialmente, o un paternalismo tecnológico, son riesgos, ¿no? La posibilidad de aislamiento, de que lo que puede ser un beneficio termine aislando. Y también fortalezas y oportunidades, decía, porque se puede promover a través de la tecnología, se puede promover autonomía, contacto social y comunicación. Se puede favorecer el encuentro con otros, se puede favorecer el trabajo centrado en la persona, la ayuda a la integración de recursos, digamos, la telemedicina y la teleasistencia para el apoyo, tanto para la persona mayor como para los cuidadores, es valiosísimo. En Argentina no está implementado todavía. Y tengamos en cuenta que cuando hablamos de la tecnología en apoyo para las personas adultos mayores, no estamos hablando de hacer un programa de darle tablets a todos los jubilados, para nada. Sí está bien darle tablets a los jubilados y eso tiene un sentido y un para qué, pero no caigamos en esto, en el riesgo de decir, bueno, yo apoyo las nuevas tecnologías y regalo tablets a todo el mundo porque eso no sirve para nada. Entonces, el tema de fondo acá y la premisa es que las tecnologías deben estar siempre orientadas al apoyo de la dignidad de las personas. El tema ético es crucial con el tema de las nuevas tecnologías y las tecnologías deben estar al servicio del respeto por la dignidad de las personas, deben contribuir a la no discriminación, a la inclusión, a la accesibilidad, a la igualdad de oportunidades y a las necesidades singulares de cada persona. Necesidades singulares de acuerdo a una cultura y una cosmovisión. Yo no puedo ir a dar tablets sin sentido a cualquier lado, sin un para qué y de acuerdo a la cultura. He visto hace algunos años ir a un programa que ponía antenas de televisión satelital en las escuelas del impenetrable chaqueño donde no había luz eléctrica. Que no nos pase eso con las tecnologías y los adultos mayores. Ahora le voy a dar el paso a la doctora Nélida Redondo. Nélida es directora de investigaciones de la Fundación SIDOM, investigadora y profesora en Sociología del Envejecimiento, licenciada en Psicología de la UBA,
en Sociología de la UBA, perdón, magíster en Sociología de Flaxo, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, miembro de la Red de Envejecimiento de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Población. Autora de libros y artículos de revistas científicas, capítulos de manuales internacionales sobre el tema de la situación social y la calidad de vida de la población mayor en Argentina y América Latina, y consultora de organismos internacionales en la materia. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, agradecer sobre todo a la doctora Graciela Zaleski, que me invitó a formar parte de esta especialización. Y bueno, mi tema es, como digo, la sociología del envejecimiento, así que me voy a dedicar a los temas sociales y macrosociales, y por eso mis reflexiones de hoy van a ser mis temas después durante la especialización, están dirigidos a poner en escala social estos problemas que a veces los vemos en la escala humana. Lo primero que quiero decirles es que si estamos acá hoy reunidos con este tema, es porque se ha producido una evolución en las sociedades occidentales que ahora progresivamente se expanden por el mundo después de la revolución industrial, que ocasionó primero una transición demográfica que envejeció las poblaciones y luego, a partir de la década de 1960, de manera más reciente, culminó una transición epidemiológica que dio por resultado un fenómeno poblacional distinto, que es la longevidad de las poblaciones. Y es la longevidad de las poblaciones la que nos trae y nos presenta un problema social novedoso. Por empezar, la soledad de las personas longevas es quizás el problema social más inesperado y que aparece no solamente en las sociedades occidentales. Se le solía atribuir el problema de la soledad a la cultura occidental y hoy ya vemos, alertados por China, que el problema se origina en la longevidad de las poblaciones, que ha creado un problema nuevo, y es las personas longevas que llegan a edad extrema y quedan solas porque han fallecido sus cónyuges, sus hermanos, sus vecinos y hasta sus hijos. Ese problema también es significativo en muchos pueblos y ciudades más chicas de los interiores de las naciones, en donde han emigrado los jóvenes y han dejado pueblos con solamente vecinos de edad extrema. El problema es de tal magnitud que obligó a Gran Bretaña recientemente a crear la Secretaría de la Soledad. China está problematizada porque están falleciendo los hijos únicos y están quedando solamente los padres en una cultura que tradicionalmente se apoyó en las familias para resolver el problema del cuidado de los mayores. La experiencia internacional nos muestra, y muy rápidamente, que en estos entornos demográficos y epidemiológicos los apoyos familiares a las personas mayores con limitaciones físicas, que fue el modo tradicional de resolver este problema, es totalmente ineficiente. El tradicional cuidado familiar ya no es eficiente porque los grupos familiares pueden ser de padres de 100 años con hijos de 80 y nietos de 60. En ese contexto, la familia no puede ofrecer ese marco de apoyo que necesita el transitar hacia el final de la vida. Es por eso, espérate que la OMS hace ya un tiempo propone 3 grandes avenidas a las sociedades contemporáneas para enfrentar y acompañar el proceso de envejecimiento y de longevidad de las poblaciones. El primero, ya se habló, es el envejecimiento activo, que trata fundamentalmente, se ha ampliado más bien a saludable, de prevenir y alargar lo máximo posible, evitando la fragilidad y la dependencia. Pero les quiero decir que no es totalmente evitable, porque el final de la vida en muchos casos lleva inexorablemente a la dependencia. A menos que se produzcan muertes súbitas, los últimos años de las trayectorias de la vida son en situación de dependencia.
Ciudades amigas con la edad, que aseguran ambientes adecuados para la integración social, aun cuando haya limitaciones físicas, es el segundo gran programa de la OMS. Y el tercero es el de cuidados de larga duración, que efectivamente están destinados a resolver los problemas que se presentan en las nuevas trayectorias finales de la vida, porque una de las consecuencias de la transición epidemiológica es que los fallecimientos se concentran en las edades extremas. Les quiero decir que según los datos del Ministerio de Salud de la Nación del año 2017, la edad modal de los fallecimientos en nuestro país para ambos sexos fue de 86 años. A esa edad fue la mayor cantidad de gente que falleció y el 52.8% de los fallecimientos fueron de personas mayores de 75 años. Es decir, estamos concentrando la mortalidad y, por supuesto, el riesgo de dependencia en estas edades extremas y concentradas. Por ello, los cuidados de larga duración. Pero recién se decía acá, y por supuesto que todos los notamos, que Argentina no tiene un sistema de cuidados de larga duración. La pregunta es, y yo se las dejo formulando, ¿tenemos un gasto público en este momento de crisis en Argentina que nos permita dar el 1% del PBI o el 2 o el 3% que destinan los países que tienen sistemas de cuidados de larga duración para atender las personas mayores en situación de dependencia, cuando tenemos el 50% de nuestros niños en situación de pobreza extrema? Lo cual habla del problema de la equidad social y de los recursos públicos. ¿Cómo haríamos un sistema de cuidados de larga duración si los basaríamos en un seguro social? ¿Agregaríamos más carga impositiva a los salarios, que ya estamos en un extremo de carga impositiva? ¿Daríamos impuestos municipales para hacerlo? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es, ¿hacemos leyes como la de la dependencia? ¿Creamos derechos sin saber si se van a poder? ¿Tenemos los recursos para financiarlos? Les quiero decir que el sistema de salud argentino en estos momentos trabaja con recursos de amparos. Los amparos judiciales son caros, son ineficientes, son inequitativos y hacen gastar el triple para encontrar resultados que no son. Por lo tanto, cuando se habla de situaciones sociales, tenemos que ser claros en qué es lo que estamos diciendo. Les quiero decir que ya en los países de América Latina está avanzando la longevidad. Chile, en el cono sur del continente, es el país más longevo de América Latina, seguido por Panamá y seguido por Costa Rica. Pero en los centros y en los grandes aglomerados urbanos de América Latina tenemos longevidad de las poblaciones y un ejemplo es la ciudad de Buenos Aires. A pesar de ello, no tenemos sistemas de larga duración. La carencia de estos servicios perjudica especialmente a las mujeres mayores, porque las mujeres poseen la mayor carga de dependencia en el curso de vida completo y las mujeres más jóvenes son las principales cuidadoras en el seno de las familias. Por lo tanto, por eso en América Latina por lo menos tenemos que hablar de enfoque de género en este tipo de servicios. Pero además tenemos que tener en cuenta que los sistemas de seguridad social de América Latina son familistas. Se denomina familista a un sistema de seguridad social que le da a la familia la responsabilidad del cuidado de las personas con dependencia. ¿Por qué se lo da a las familias? Porque los códigos de herencia con herederos forzosos obligan al cuidado de los mayores. Por lo tanto, si quisiéramos sacar un sistema de cuidados de larga duración, deberíamos estar muy atentos a modificar los códigos civiles, porque la pregunta sería, ¿está bien que un sistema universal de cuidados dé cuidados a alguien que deja un patrimonio de $1 millón en un país con inequidades sociales como son los países de América Latina? Estas son las preguntas que hay que hacerse cuando hablamos de proponer o dar cuidados de larga duración en el sistema en que lo estamos viendo en los países europeos, Japón, etcétera.
Decimos que además que los servicios de larga duración deben estar centrados en las personas. ¿Por qué? Acá ya se dijo, ya lo hemos escuchado, porque deben respetar el derecho humano fundamental de las personas a controlar las decisiones sobre la propia vida, derecho que no se pierde con la edad y se ejerce de manera indeclinable hasta el fallecimiento. Yo creo que me estoy pasando. Los servicios centrados en las personas son diversos, para adecuarse a las preferencias, los deseos, los marcos culturales y las tradiciones de los usuarios y sus familias. Los servicios centrados en las personas reconocen la capacidad de los usuarios para su autocuidado e incluyen e integran los apoyos informales con los formales. Los servicios centrados en las personas buscan el equilibrio de intereses entre los usuarios, los familiares y los cuidadores formales, pero ante controversia prima el interés y el deseo del usuario. La Asamblea Mundial del 2002 recomienda envejecer en casa. Se hace eco del deseo de la mayoría de las personas mayores de envejecer en su hogar, aun cuando aparezcan limitaciones y pérdida de la capacidad funcional. Para lograr esto, para apoyar esa decisión, los servicios formales de base comunitaria y los entornos propicios y saludables favorecen el envejecimiento en casa en situación de confort y seguridad. Sin embargo, si se prefiere o se requiere el ingreso a una institución de larga estadía, la premisa de envejecer en casa se mantiene. Se mantiene porque las instituciones y los centros de día, en el marco de los servicios centrados para las personas, deben ofrecer un entorno familiar, doméstico, que garantice el cuidado culturalmente sensible, individualizado, hablando en el idioma materno de la persona, con su comida familiar. Se busca que el diseño y la decoración del edificio, así como la organización de las actividades, respondan a las tradiciones de las personas y a sus experiencias de vida cotidiana normal y favorezcan la reminiscencia. La clínica geriátrica o el hogar geriátrico tradicional representan un modelo que se debe cambiar. Se propone en su lugar un ambiente hogareño y familiar con su mesa comensal, eligiendo menúes, colaborando en las actividades y en la dinámica hogareña, con la decoración estimulante de los sentidos y la actividad física normal, adecuado al entorno de la comunidad en el que está inserto. Envejecer en casa se puede, tanto en el domicilio como en la institución. Esa es la base de los sistemas centrados en las personas. El marco de valores comunes a todos los programas, tanto los de base comunitaria como los institucionales, comprende el respeto de los derechos de los usuarios, la promoción de su autonomía, la promoción de la integración familiar, social y comunitaria. Y acorde con este marco de valores, los servicios deben adoptar 3 enfoques. Enfoques de derechos humanos, ya se dijo, enfoque sociosanitario y enfoque de género. También dije por qué enfoque de género, porque envejecen de manera distinta hombres y mujeres. ¿Por qué sociosanitarios? Porque la única razón para dar este tipo de servicios es que hay limitaciones permanentes de base física o cognitiva que limitan la capacidad funcional de una persona cuando ya se acerca a la trayectoria o cuando la trayectoria de las comorbilidades crónicas impuso ciertas restricciones. Entonces tienen un componente sanitario para evitar que eso progrese o para su tratamiento adecuado y un componente social para lograr esta dinámica familiar. La red de apoyo, el propósito de los servicios de base comunitaria, y me voy a basar en estos porque son los que quizás más faltan en nuestros países. El propósito de los servicios de base comunitaria es promover la autonomía, el bienestar y la integración social de las personas con dependencia en sus propios ámbitos de vida. La red de apoyo, los servicios de base comunitaria tienen siempre un componente, como todos estos servicios, formal y otro componente informal. La red de apoyo informal del entorno saludable
Comprenden, entre otros, los mismos familiares, por supuesto, amigos, vecinos, clubes de jubilados o de personas mayores, los servicios voluntarios, los servicios de transporte adaptado, los programas recreativos y deportivos locales. Exactamente lo que los belgas llaman la ingeniería gerontológica, desarrollar ese entorno solidario, que preste atención a sus vecinos mayores, que esté atento. Y los servicios sanitarios de base comunitaria abarcan los centros de salud primaria, la enfermería a domicilio, la rehabilitación física a domicilio o en comunidad, otras modalidades específicas, así como servicios sociales formales también de asistentes personales, de respiro del cuidador informal. Los servicios sociosanitarios para la dependencia requieren entonces, por la multiplicidad de actores y niveles que están, integración horizontal y vertical para que estén centrados en satisfacer las necesidades de las personas. La integración horizontal se logra en el nivel local. Es el entorno local propicio y saludable el que consolida la integración horizontal, que abarca centros de salud, servicios sociales, profesionales, voluntarios, familiares y usuarios. La integración vertical es necesaria para vincular distintos niveles de gobierno: nacional, obra social nacional, hospitales provinciales, centros de salud municipales, servicios de base comunitaria, horizontal y vertical. ¿Por qué los tenemos que integrar? Justamente para evitar de lo que se habló hasta acá, evitar los silos, lo que nosotros llamamos la fragmentación, que en Argentina es tan notable, que existe entre organismos que están abocados al cuidado de la salud, organismos que dan servicios sociales, sectores voluntarios, etcétera. Rompiendo esos silos, nosotros logramos hacer operativamente un servicio centrado en la persona. Está demostrado que la integración de los servicios es más eficiente y mejora significativamente la experiencia del paciente. La integración y la integralidad se proponen que sean los servicios los que se trasladan a las personas mayores cuando sus necesidades cambian, y no las personas mayores las que se muevan de un servicio a otro en la búsqueda de una solución ante una situación de emergencia. Generalmente en los países en donde existen sistemas formales de cuidado, servicios de larga duración, ya sea a través de seguros de 24 horas de cuidado, como lo tienen Alemania o Luxemburgo, leyes de la dependencia como tiene España, o impuestos municipales como tienen los países nórdicos y Canadá, la figura que logra esa articulación y esa integración es el gestor de casos. ¿Quién pone el gestor de casos? El organismo financiador. ¿Por qué? Porque una de las premisas del cuidado de larga duración es que tiene que ser sustentable. En el momento que se atienden las necesidades del usuario, también se calcula el presupuesto de la demanda, se articula la red de apoyo y el presupuesto tiene que ser sustentable, no es un gasto ilimitado. Por lo tanto, si el que tiene el financiamiento es el Ministerio de Salud, el gestor de casos va a ser del Ministerio de Salud. Si lo tiene el Seguro Social, va a ser del Seguro Social. Es el financiador. Y acá lo que yo vamos a proponer es que, yo personalmente veo difícil, y más en la actual situación argentina, que se pueda consolidar un sistema de servicios de larga duración basado en impuestos o en seguros colectivos. Es probable que lo que se pueda dar es una transformación de la oferta, eso sí es posible, de la oferta privada. Si nosotros hacemos las encuestas que yo he hecho, por lo menos en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y las que hay en el país, muestran que el 70% de la internación geriátrica en este momento en Argentina se paga de manera privada. No es PAMI el principal financiador, como recién vimos, la DINAPAM solamente ofrece servicios para los pobres de toda pobreza, pero nos quedan los amplios sectores medios populares
cuyos ingresos no alcanzan para hacerse cargo de la dependencia y ni PAMI, ni la DINAPAM, ni los servicios municipales cubren. La internación geriátrica es actualmente la única oferta privada ampliamente extendida en nuestros países, en la mayoría de los casos ofreciendo prestaciones que vulneran derechos humanos esenciales. La sujeción física y la sedación farmacológica son prácticas casi universales. La falta de consentimiento informado del usuario para ingresar a una residencia es mayoría en el país. La vulneración de derechos a la privacidad y la intimidad son casi universales en las instituciones. Es indispensable modificar la oferta privada, de eso sí podemos encargarnos, incorporando servicios de base comunitaria, integrales e integrados, que incluyan los servicios en domicilio y en centros de días a precios razonables. Los servicios centrados en las personas, ya lo vimos, no pueden estar solamente dirigidos a una oferta premium o a los dos extremos de la escala social, o a un sector premium que puede pagar o a los pobres de toda pobreza. Tiene que dirigirse a los sectores medios, ya está terminando, a los sectores medios que a precios razonables para dar estándares de calidad y respeto de derechos. La transformación del mercado es quizás la tarea más perentoria y todos quienes nos desempeñamos en esta disciplina deberíamos ser promotores y emprendedores capaces de iniciar la innovación del sector. Los próximos años serán decisivos para conocer los resultados sociales de esta evolución. La longevidad de las poblaciones es un éxito de nuestras sociedades. Contribuyamos a construir nuevas etapas de la biografía personal en las que se disfrute a pleno de buena calidad de vida. Gracias. Ahora vamos a escuchar a la doctora Margarita Murghieri. Ella es médica geriatra, doctora en medicina, máster en gerontología social aplicada por la Universidad de Barcelona, magíster en género, sociedad y políticas de Flaxo, presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, directora de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Morón, profesora titular de Geriatría y Gerontología de la Universidad de Morón, profesora titular en la especialización en psiquiatría de la USAL y en el doctorado de investigación gerontológica de la Universidad Maimónides, subgerente operativa del Hogar Martín Rodríguez, dependiente de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Gracias a Graciela, un placer conocer a Pilar y a Clarisa, y bueno, también a Laura, y gracias por haberme invitado también a participar en la diplomatura. Les cuento dos cositas sobre el hogar, porque bueno, ya que me presentaron también con esto del hogar, el gobierno de la ciudad tiene una macro residencia, que ya sé que no es lo ideal, pero bueno, yo dirijo una residencia que tiene hoy por hoy 650 personas residiendo ahí, con todo el trabajo que eso significa. También para que sepan que esto existe, está en la localidad de Ituzaingó, pero pertenece a la ciudad de Buenos Aires. El trabajo que hacemos es mucho y estamos contentos de algunas cosas que hacemos en relación a la autonomía. Tenemos habitaciones de matrimonio, sin necesidad de casarse, la gente puede elegir convivir con alguien y bueno, y esto se puede hacer. Hogares de puertas abiertas. La gente que no puede salir porque tiene demencia, que son realmente muy pocos porque ya se han perdido, hacemos los trámites en la asesoría tutelar de incapaces, digamos el hogar si no es totalmente de puertas abiertas. Claro que con esta cantidad de gente no podemos, digamos, algunas cosas de la atención centrada en la persona no las podemos llevar a cabo. Y actualmente estamos recibiendo mucha gente. Lamentablemente, volviendo a lo que es la situación económica, estamos recibiendo prácticamente 8 personas por semana.
O sea, yo creo que en este invierno llegamos otra vez a 800 y pico de personas, que es lo que yo tuve durante mi gestión una vez. Mi asignatura es atención integral centrada en el paciente. Entonces, esto tiene que ver entonces con el anciano enfermo, ¿sí? Y me parece que en las residencias, que es donde trabajo, pero también trabajo en la universidad y creo mucho en la docencia, los médicos, yo soy una médica media extraña porque tengo un perfil bastante social, pero los médicos son unos de los más difíciles para trabajar en equipo interdisciplinario, ¿no? Yo tengo un médico en el hogar que dice, si no hay sangre, no me llamen. Cuando uno de los problemas más serios que hay en esta residencia y en esta que es tan grande son los problemas de convivencia, obvio. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tratar de cambiar la mirada y la metodología un poco de enfermeros, de médicos, de toda la gente que se ocupa de la salud de estas personas mayores. No solo en las residencias, sino también en los hospitales y también en la comunidad o en los consultorios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿De dónde venimos? Venimos del modelo médico hegemónico, del modelo biológico, que lamentablemente todavía existe, no es que el modelo hegemónico quedó en el pasado, donde el médico ordena o sugiere fuertemente y el paciente tiene que hacer caso, ¿no? De ahí venimos, pero esto todavía sigue pasando, ¿no? Es más, muchos de los pacientes, incluso mayores, pero que manejan internet ahora, también los jóvenes, ni qué hablar, se fijan en internet primero los síntomas, los estudios, etcétera. Entonces dice, bueno, pero yo leí sobre mi enfermedad, yo ya estoy diagnosticado, cosa que al médico le molesta muchísimo, ni les cuento, algunos menos, algunos más. Los médicos, hay médicos de especialidades más complejas y médicos de especialidades como más humanistas, ¿no? El geriatra es uno de los que, digamos, tiene un perfil más biopsicosocial. Un cirujano, un traumatólogo, bueno, ya son especialidades que son como más difíciles de comprender todo esto, lo biopsicosocial. Entonces, venimos de una relación médico-paciente asimétrica, entonces donde el médico con este modelo paternalista es el que manda, es el que dirige y el paciente es el que acepta o acata y cumple. Y si no cumple, habrán escuchado alguna vez a algún médico que dice, no me venga a ver más. Si usted no deja de fumar, no venga más, porque no me va a hacer perder el tiempo. Entonces, esto está alejadísimo de lo que es atención centrada en la persona o en el paciente. Otros médicos, lo vemos ahora en un minuto, otros médicos también hablan en difícil, ¿no? Ahora lo vemos. Entonces el paciente se va con un montón de dudas que ese médico no le pudo resolver. Entonces, ¿de dónde partimos? Estábamos hablando. Partimos de un paradigma positivista, entonces basado en los aspectos materiales de la realidad, en la experiencia y en el método científico como forma de conocimiento. Venimos de una época donde realmente la fascinación que hubo fue por todos los hallazgos científicos que hubo durante mucho tiempo y entonces, bueno, era como que nosotros hablamos mucho de medicina basada en la evidencia, que no está mal, pero la vamos a transformar en medicina basada en la narrativa, que es lo que es más parecido a la atención centrada en la persona. Entonces, este modelo que llamábamos biomédico, de un dualismo cuerpo-mente, ¿sí? El cuerpo por un lado y la mente por otro, y una práctica centrada en la enfermedad. Esto, además de repercutir en la persona, justamente también repercute en el servicio y en la atención que se le va a dar. El paciente no va a estar satisfecho. Una vez, bueno, yo no necesariamente el director del hogar tiene que ser médico, pero como soy médica y no tengo jefe de departamento médico, bueno, un poco el rol se confunde y la gente me viene a ver, los residentes del hogar. Yo no tengo una camilla en la dirección, porque no tengo por qué tenerla, salvo que a veces tengo que estar de guardia porque no tengo médico, otro problema que tengo. No tengo médico, estoy de guardia, entonces se confunde un poco el rol. Y le digo a un paciente, le digo, mire, no es lógico que usted me consulte porque no lo puedo revisar y voy a hacer las cosas mal. O sea, si yo no lo reviso, cosa que nos enseñan ya en la facultad,
voy a hacer las cosas mal. Y me dice, le digo, ¿por qué no va a su médico de cabecera? Porque algunos entran siendo indigentes, pero después tienen la obra social de PAMI. Vaya a su médico de cabecera, me dice, ¿por qué no me revisa? O sea, era lo mismo, o sea, yo le decía, si yo lo atiendo no estoy haciendo las cosas bien, y me dice, si el médico de cabecera no me revisa. Es otro problema que tenemos hoy por hoy en medicina. Exacto. Y además responden en una forma que nosotros decimos de acto reflejo a la consulta. Viene el paciente, tengo diarrea, y el médico le dice, tome loperamida, receta. Con lo cual, una de las características que tienen los adultos mayores, en nuestro medio y en muchos países también, es la polimedicación o la polifarmacia. Los pacientes tienen un listado de medicamentos y en vez de ver qué es lo que está tomando, cuáles son los efectos adversos que pueden aparecer de los medicamentos que están tomando y tratar de sacar, esto se llama desprescripción, lo que hacen es agregarle un medicamento más. Con lo cual estamos más complicados. Entonces esto del acto reflejo de la prescripción es un problema, el no revisar es un problema. Y nosotros tuvimos un gran médico acá en Argentina que falleció, que fue Paco Maglio, filósofo pero médico también, y que él decía, en vez del interrogatorio se debería llamar escuchatorio, ¿no? Porque lo primero que hace el médico es el interrogatorio y después el examen físico. Bueno, pues lo estamos perdiendo. El interrogatorio dura 2 segundos y el examen físico muchas veces no existe. Y menos preocuparse de lo biopsicosocial que uno se tendría que ocupar. Bueno, por ejemplo, esto de hablar en difícil, ¿no? ¿Sufre usted de bradicardias, petequias, santomas? Bueno, el paciente no tiene la menor idea. Y lo peor de todo esto es que muchas veces el paciente se va más angustiado de lo que vino. Porque si yo le digo, pero bueno, no se acaba ningún problema, pero usted tiene un canal estrecho, vaya a ver al neurocirujano, pero no es nada. El paciente, la verdad es que no entiende nada, se va como vino, se va más angustiado. Y aunque sea una enfermedad por ahí más conocida, como una diabetes, bueno, pero diabéticos hasta los chicos a veces son diabéticos, así que no se haga problema. Bueno, y otra cosa, esto que les decía del cigarrillo, no venga más, si no deja de fumar, y bueno, usted andará comiendo, si es diabético, andará comiendo por los rincones. Pero yo no soy el padre del paciente, o sea, esto también está alejado de lo que es atención centrada en la persona. Bueno, ¿y el nuevo modelo? ¿Qué es el nuevo modelo entonces? Paciente y médico son seres únicos. Tenemos que trabajar entonces también sobre nosotros, lo decía Romina hace un rato, trabajar sobre nosotros y trabajar también sobre el paciente. El médico debe entrar en el mundo del paciente para ver la enfermedad a través de sus ojos. Empatía, fundamental, el tema de la empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. También se habló esta tarde. Gracias. Me secó la bocadera, nerviosa. Esto de la empatía, fundamental. Esto también se habló un poquito esta tarde, el tema de no decirle por ahí a un paciente, bueno, se está quejando de la comida, ¿no? Hablaban hoy de la frustración. Muchas veces la frustración se pone en la comida, ¿no? No me gusta la comida, otra vez lo mismo. Bueno, entonces decirle, uno por ahí está viendo que el paciente sí vino de la calle y sí comía, pero no tengo derecho a decirle, porque eso también es iatrogénico, decirle, pero si vos comías en la calle o comías de la basura, ahora te venís a quejar porque hay pollo. Eso es absolutamente agresivo, iatrogénico, y no importa quién se lo diga. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, con las frases, con los gestos. Entonces vayamos entonces a este nuevo modelo donde hay empatía, autenticidad y aceptación incondicional del paciente. Bueno, todo esto nos lo refiere Balint en 1969, que habló de medicina centrada en la persona. Lipkin, Carl Roger, que también lo mencionaron hoy, con el enfoque centrado en la persona. McWhinney también, que habló de cuidados centrados en el paciente. ¿Sí? Son todos autores a los que nos referimos. Bueno, fíjense ustedes qué distinto tratar de explicarle a una persona qué es lo que veo, qué es lo que no veo. ¿Está bien? Esto, mire, no importa, no va a interpretar la placa, pero mire, esto blanco es el corazón. Porque si yo no se lo digo, lo más probable es que se vaya angustiado porque tiene una mancha grande en el pulmón.
Y esa mancha grande es el corazón, que se ve blanco en una radiografía. Entonces, esto, que lo tenemos que hacer con todos, no solamente con las personas mayores, también habla de un interés por la persona. Sentarse al lado y explicarle cuál es la patología, cuál es la condición y cuál es el tratamiento, y consensuar los tratamientos. Esto lleva tiempo. Siempre atender a un anciano, y esto los geriatras lo saben, lleva mucho más tiempo que atender a una persona joven. Desde que empezamos la consulta y preguntamos simplemente de qué trabajaba, ¿no? Esto nos va a llevar más de una consulta. Obviamente, la primera consulta trataremos de guiarlo a ver cuál es el síntoma que lo trajo para que no se nos muera de un infarto ese día porque venía con un dolor de pecho, por ejemplo. Pero después hay que hacer toda la valoración geriátrica integral, hay que hacer una valoración nutricional, hay que ver los pies, o sea, hay que revisarlo también, hay que hablar de abuso y maltrato, tampoco el primer día, pero también hay que hablar de abuso y maltrato, averiguar si hay abuso financiero, o sea, realmente también tocar los temas de prevención, ¿se vacunó o no se vacunó? A lo mejor tampoco el primer día, pero uno lo va anotando en la ficha para no olvidarse de ninguna cosa. Y despacito el paciente tendrá una buena medicina. ¿Qué más? Este nuevo modelo se nutre entonces del existencialismo y aparecen acá nuevos enfoques, de los cuales uno es la teoría de los sistemas, que empieza, digamos, a proliferar tanto en los servicios hospitalarios, por ejemplo, como hasta para hablar de la familia, y también la complejidad. Y pasamos a un paradigma entonces más humanista de la medicina. Salimos de lo biológico y pasamos a lo biopsicosocial, ¿sí? Acá el principio principal es la autonomía, y hay algo que también deriva de las discapacidades, y es asumir la dignidad del riesgo y asumir el derecho de transitar por el mundo con sus peligros y posibilidades. Esto también nos lleva a no tener miedo, porque cuando uno habla, como se habló hoy, de sacar sujeciones, también uno tiene miedo, y si se cae, y si se fractura, y si el familiar se enoja, o sea, vivir tiene riesgo. ¿Sí? Yo me caí de la escalera de mi casa y gracias a Dios estoy acá porque mi hija me dejó salir de la cama. Porque si me dice, bueno, te quedás en la cama y no salís más, si yo tengo unos años más, me deja ahí, ¿sí? Y si me ata, ¿qué hago? Peor todavía. Entonces piensen ustedes, algo que dijo Laura hoy, que nosotros somos también, o sea, los mismos que tenemos derechos hoy, tenemos derechos dentro de 2 años, y dentro de 4, y dentro de 5. Entonces, ¿por qué no va a salir? Ese otro hombre que corría carreras, ¿sí? Que lo mostraron hoy, ¿por qué no iba a correr si es su proyecto y tiene ganas? Nosotros teníamos en el hogar un residente que corría y nos preocupaba mucho porque corría por la avenida. La verdad que todos los autos lo esquivaban. Pero bueno, dijimos, ¿qué hacemos con este hombre? Un día lo va a pisar un auto. Bueno, nunca lo pisó ningún auto, gracias a Dios. Pero teníamos miedo, ¿qué hago? ¿Lo encierro? ¿Lo dejo adentro? De hecho, la asesoría de incapaces tampoco me iba a aceptar que yo le cierre la puerta, porque eso es privación ilegítima de la libertad, que yo le cierre la puerta a un paciente porque va a hacer deporte afuera. O sea, no lo hubiera aceptado. Pero realmente no lo hicimos, pero nos daba miedo. Entonces, claro, a uno le da miedo. Obviamente uno tiene que brindar seguridad, pero existe. El riesgo existe, si me tomo un avión y si me voy ahora a mi casa también puede pasar algo. Entonces, hacer, digamos, de esto del derecho, de que también una persona, por protegerla demasiado, por sobreprotegerla, le podemos hacer perder la dignidad. ¿Cuántas veces hay gente en silla de ruedas porque o la familia o en el mismo hogar tienen miedo que le pase algo? ¿O cuánta gente hay con pañales? Porque si se moja es peor, entonces le pongo un pañal, ¿sí? Entonces, estas cosas hacen perder la funcionalidad y hacen perder la dignidad, más que el riesgo que puede llegar a tener solamente por el hecho de vivir. Y a mí me encanta esta foto porque da un poquito de miedo, porque tiene rueditas el andador. Pero bueno, dice, el control de mi vida lo hago yo. A mí me encanta, porque hace lo que quiere. Y se subió al andador con rueditas para pintar su cartel, ¿sí? Entonces, vivir tiene riesgo, la autonomía tiene riesgo, pero la autonomía es lo mejor que le podemos brindar a un paciente y la aceptación de la autonomía. En este nuevo modelo, entonces, el paciente es el centro.
con sus preferencias, con sus preocupaciones, con sus necesidades, con sus intereses. Por eso tenemos que tratar de llegar a conocerlo. Y eso lleva tiempo. No se puede hacer en un momento una receta y el paciente se fue. Es un ser con intimidad e interioridad, un sujeto primordial de las acciones del equipo de salud. ¿Cuáles son las características? Respeto por los valores, preferencias y necesidades del paciente. Coordinación e integración de cuidados. Información, comunicación y educación. Confort, contención emocional y alivio. Involucramiento de familiares y amigos. Otra cosa que suele pasar es que cuando se internan en terapia intensiva, por ejemplo, la familia, cuanto más lejos mejor. O sea, 5 minutos una visita un día. No puede ser. Ese paciente, en ese momento, y más si es anciano, al que le sacaron los audífonos, los dientes, la radio, y lo dejaron solo, y encima ni siquiera tiene la familia, ese paciente necesita mucho de familiares, de amigos, de vecinos, del propio personal del hogar, si estuviera en un hogar. Cuidados continuados y transicionales. Un paciente que está en un lugar, en un hospital, por ejemplo, viene de algún lugar, viene del consultorio, viene de la residencia y va después a otro lugar. Entonces los cuidados deben ser transmitidos de un profesional a otro, porque otra cosa que suele pasar y que es grave es la confusión de la medicación cuando el paciente se va de alta. El paciente se va de alta y no sabe si tiene que tomar lo nuevo, lo viejo o lo nuevo y lo viejo. Entonces ese lío... Exacto. Y otro problema de comunicación, ¿no será la letra? ¿La letra de los médicos? Sí. Yo tuve una paciente que hizo una hipoglucemia, o sea, le bajó el azúcar, ¿sí? Para el que no es médico, le bajó el azúcar porque el médico le había indicado gliatilin, así, que es para la circulación cerebral. Y el farmacéutico le vendió glidanil, que es para la diabetes. La señora no era diabética. Entró con una hipoglucemia. Menos mal que la señora que la cuidaba trajo la bolsita con la medicación y nos dimos cuenta por qué había hecho una hipoglucemia. Si no, no tenía ningún sentido. No era una persona que se ponía insulina, era diabética, etc. Entonces, la letra también es un problema de comunicación. Y otro problema de comunicación es el celular, el desinterés. Yo no puedo estar atendiendo a un paciente y atendiendo el celular o mirando si tengo mensajes. ¿Sí? Porque la gente, sobre todo eso, los más jóvenes, están mucho con el celular. También ojo con los enfermeros y los cuidadores que también están mucho con el celular. Eso corta la comunicación. Bueno, ¿qué más? Accesibilidad al tratamiento. Bueno, estas serían un poco las características. Y finalmente, la competencia narrativa. También vamos a hablar en el curso de esto que es medicina basada en la narrativa, que es muy importante. Hay que sentarse y escuchar. Hablaba hoy ella de la silla, que es buenísimo porque eso es sentarse y escuchar al paciente. Esta competencia que nos enseña en la facultad, otro problema que tenemos en Argentina es que no todas las universidades, Maimónides es una excepción porque tiene una escuela de envejecimiento. Morón, donde yo doy clase, tiene una materia de geriatría, por ejemplo, pero bueno, todas las universidades debieran tener, hoy por hoy, con esto de la demografía, lo que nos decía recién Nélida, o gerontología o geriatría según la especialidad. No puede ser que una facultad de medicina como la UBA no tiene geriatría como pregrado, porque si lo tenés en pregrado nadie habla que todo el mundo tenga que ser especialista, pero ya hagas lo que hagas, donde vas a encontrarte personas mayores, algo vas a saber. Bueno, entonces esta medicina especial fomenta la capacidad de escuchar, de reconocer, de captar, de interpretar y emocionarse con las historias de los pacientes. Bueno, y les quiero leer una cosa cortita de una doctora que explica lo propio, lo que le pasó con esto, ¿no? La doctora Rita Charón, esto salió en el New England, dice, bueno, primero se presenta, soy su nuevo médico, y entonces cuenta ella, decido no escribir y sentarme a escuchar. No solo estoy atenta al contenido de su relato, sino también a su forma, su proceso en el tiempo, sus imágenes, sus argumentos secundarios, sus silencios, por dónde decide comenzar a hablar de sí mismo, cómo relaciona sus síntomas con otros eventos de su vida.
También presto atención al desarrollo narrativo, los gestos, las expresiones, las posturas corporales, los tonos de voz. Después de unos minutos deja de hablar y comienza a llorar. Le pregunto, ¿por qué llora? Y el paciente responde, nunca nadie me dejó hacer esto antes, que era conversar sobre sí mismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora les presento al arquitecto Eduardo Schmuniz. Él es director del Centro de Investigación y Asesoramiento para el Hábitat Gerontológico de la Sociedad Central de Arquitectos, especialista en accesibilidad al medio físico, es miembro asesor de la Comisión Nacional Asesora del Programa Nacional del Envejecimiento Activo y Saludable para los Adultos Mayores del Ministerio de Salud de la Nación, PRONEAS. Integró el subcomité del IRAM, Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, de redacción y aprobación de las normas de gestión integral en servicios en las residencias para personas mayores. Antes de comenzar, quiero mencionar que está aquí acompañándonos mi mamá gerontológica con sus brillantes y activos 93 años, no por eso lo de gerontológica, sino que en realidad me parió hace 25 años al mundo fascinante y asombroso de la arquitectura para personas mayores. Gracias, Débora. Y antes de empezar la presentación vamos a recordar que las personas somos seres sociales, seres espaciales, que vivimos en determinados entornos. Y somos bastante especiales las personas mayores. Somos especiales en cuanto a que somos únicos. Somos absolutamente diferentes los unos de los otros y por eso necesitamos una atención centrada en nosotros. La arquitectura es una modificadora de las conductas humanas y esto se realiza a través del manejo del espacio. Ese manejo procura un apoyo para el desarrollo de la actividad de las personas que en él viven. La OMS recomienda la atención integral centrada en la persona como un eje estratégico para liderar cambios en los servicios sociosanitarios en los que se dispensan cuidados de larga duración. Distintas investigaciones señalan los beneficios de la ICP para las personas mayores, especialmente para aquellas que presentan discapacidad, altos niveles de dependencia o un importante deterioro cognitivo. Efectos que atañen sobre todo a mejoras en las dimensiones de calidad de vida y en bienestar subjetivo, como por ejemplo la reducción de la agitación en las personas con demencia. El desarrollo de nuevas tecnologías permite complementar a la arquitectura para dar respuestas a la ICP. La tecnología de la salud es definida por la OMS como la aplicación de conocimientos organizados y habilidades en forma de dispositivos, procedimientos y sistemas desarrollados para resolver un problema de salud y mejorar la calidad de vida. No podemos dudar que también la arquitectura para la salud colabora desde el diseño y las nuevas tecnologías en apoyo en la ICP, pero siempre pensando, como decíamos antes, que la tecnología es solo un instrumento de lo humano. El diseño arquitectónico y el equipamiento deben estar basados en los criterios de diseño universal, de la accesibilidad integral y de la ergonomía. La persona es el centro de todo proyecto de diseño. El diseño debe transmitir sensaciones empáticas con las personas, sensaciones placenteras, mejoran el estado de ánimo y como dicen que decía el viejo rey Salomón, es la más sana medicina. Dice un artículo publicado en el anuario del 2015 de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria que la demanda de confort y personalización es tan fuerte como las de información y participación en los procesos de atención. Insistiremos en el tema de la eliminación de las barreras arquitectónicas y en la accesibilidad integral. Este tema, viejo como el viento, pero que sigue soplando, debe estar presente en la arquitectura y en los diseños, desde el comienzo de los proyectos y no aparecer al final de los mismos como un injerto.
Está demostrado que si se incorporan desde el inicio del proyecto arquitectónico las características de accesibilidad junto con diseños amigables para personas mayores con discapacidad, dependencia y con trastornos cognitivos, sus costos de ejecución serán siempre menores que en caso contrario, y también se reducirán los costos operativos por la reducción de accidentes, caídas y una menor necesidad de atención de la persona y reduciendo el burnout. Asegurar la marcha y el desempeño de las actividades de las personas mayores es fundamental, tanto en domicilios como en residencias. En el diseño de residencias de larga estadía es muy importante tener en cuenta la flexibilidad de los espacios, especialmente los comedores, salas de estar y habitaciones, para poder adecuarlos a las necesidades y preferencias de los residentes. Al requisito de flexibilidad se agregan los de calidad, seguridad y sustentabilidad, creando espacios humanizados, seguros y confortables. Es importante también, como ya se ha mencionado, permitir la incorporación de equipamiento propio de los residentes para darles sentido de continuidad de sus vidas. El control ambiental es muy importante en la arquitectura, dado que ayuda a la ICP al evitar los ruidos con buena aislación acústica, como mostramos acá, tener un acondicionamiento térmico adecuado, disponer de la mayor iluminación natural y cuando ésta sea artificial, evitar los destellos y áreas de sombra, logrando una iluminación pareja y segura para el deambular. La arquitectura, los objetos y los pictogramas que ayuden a recordar e identificar artefactos sanitarios en los distintos locales pueden mejorar la autonomía y la independencia de los residentes. Es decir, los espacios no solo deben ser accesibles, sino también identificables. Deben tener indicadores múltiples, con color, que identifiquen, o números, o textos de grandes dimensiones, así como imágenes figurativas. Colocar vitrinas con objetos significativos para los residentes cerca de las puertas de las entradas de sus habitaciones favorece el reconocimiento de estas, estimulan la reminiscencia y las conversaciones entre ellos. Esas mismas recomendaciones sirven para los domicilios. La señalética es especialmente importante en las residencias para personas con trastornos cognitivos. Además de su papel orientador, pueden ser un elemento decorativo al tener un buen diseño. La utilización del color es muy importante, dado que a través de este se logran efectos sobre las conductas y el confort. Colores fríos pueden impulsar el desarrollo de ciertas actividades, mientras que los cálidos estimulan el apetito en las comidas y el reposo en los momentos de descanso. La acción de la luz, natural o artificial, también incide sobre las sensaciones que producen los colores. El color sirve también para destacar, como por ejemplo, los marcos de las puertas y las superficies próximas, así como para camuflar las puertas y también de las superficies que están cercanas, sus marcos e instalaciones eléctricas que se hallan en esas mismas superficies, cuando no se quiere que los residentes con trastornos cognitivos pasen a través de ellas o las utilicen. Dice el editor del Health State Journal de Gran Bretaña, Jonathan Bailey, en su artículo Diseño amigable para personas con demencia, que en cuanto a la configuración de un ascensor típico, por ejemplo, los arquitectos destacan la inconveniencia de equiparlo con un piso brillante, potencialmente riesgoso para una persona con demencia y reducida agudeza visual debido a la falta de contraste entre el piso y las paredes. Por el contrario, también dice el autor, el vano de acceso al ascensor claramente enmarcado y destacado con la palabra lift, ascensor, dispuesto sobre el mismo con tipografía de gran tamaño, en tanto que el color de las paredes adyacentes se utiliza para identificar el nivel de la parada. La experiencia demuestra, sin embargo, que es peligroso confiar solo en el color como elemento de identificación, ya que los pacientes con demencia avanzada pueden no distinguir adecuadamente los colores. Denominamos nuevas tecnologías aquellas que favorecen la autonomía, reducen la dependencia y mejoran la calidad de vida de las personas mayores, previniendo, compensando o retrasando la pérdida de la capacidad funcional.
Están presentes a través de artefactos, instrumentos y sistemas electrónicos, informáticos y hasta robóticos, con diseños ergonómicos que ofrecen fáciles formas de utilización y de operación con clara legibilidad de teclas y botones con tamaños adecuados. Una de las más conocidas y útiles es la teleasistencia, que permite formas eficientes en la comunicación con familiares, amigos y con los servicios necesarios o de urgencia al conectar a la persona mayor con elevado grado de discapacidad o dependencia o con riesgo sanitario con una central atendida por personal especializado. También tenemos los sistemas inalámbricos de llamadores de enfermeras o auxiliares que pueden hoy estar conectados al propio celular de este personal y no solo a la central de enfermería. Esto hace más flexible la arquitectura y el diseño de las habitaciones al no depender de instalaciones con cableados fijos. Hoy se está trabajando intensamente en hacer coincidir en un solo dispositivo inteligente las funciones de llamadores o buscapersonas, transmisión de voz y registros en la historia clínica del residente, quedando todo registrado en el sistema central. La miniaturización de artefactos inteligentes ha hecho todo esto posible. Esto lo demuestran las tablets y los celulares cada vez más potentes y más pequeños. La domótica es una de esas nuevas tecnologías, es un conjunto de sistemas que integran todos los automatismos en materia de seguridad y confort, manejo de la energía y de las comunicaciones. Hoy se ha aceptado el término de viviendas o edificios inteligentes como expresión de la domótica aplicada a edificios, no solo de viviendas, sino para muchísimos otros usos. La domótica permite, entre otras cosas, acomodar el espacio ofreciendo una asistencia automatizada de algunos elementos para personas mayores con discapacidad o dependencia. Todo esto funciona mediante sensores, detectores, actuadores, etcétera, que transmiten señales a una unidad central inteligente que elabora la información recibida y que actúa sobre circuitos de potencia para poner en funcionamiento o suspender la acción de determinados dispositivos o artefactos. Por ejemplo, todos estos sistemas de domótica permiten reducir o eliminar la necesidad de moverse o hacer esfuerzos físicos de aquellas personas que no pueden realizarlos, como regular la temperatura ambiente, subir o bajar cortinas de enrollar, subir o bajar toldos, abrir o cerrar ventanas, movimientos de camas ortopédicas, regulación de la iluminación artificial, control de la temperatura del agua del baño, vigilancia nocturna, así como ayuda a memorias, comunicaciones y cada vez más posibilidades de aplicaciones. También la domótica permite la detección de incendios, emitiendo alarmas remotas correspondientes dentro y fuera del edificio y accionando sistemas de extinción, enviando a los ascensores a la planta baja, cortando la energía eléctrica, activando sistemas de presurización en los pisos no afectados por el incendio y despresurizando el área afectada para que no aumente el fuego ni que éste se propague. Pero no dejamos de recordar lo que dijimos al principio. La tecnología es solo un instrumento de lo humano. Las áreas verdes, para ir ya terminando, cumplen un especial papel terapéutico en la ICP por las actividades que se pueden hacer en ellas, con un eficaz control climático y contando con accesibilidad y un equipamiento ergonómico adecuado, descanso y esparcimiento, trabajos grupales e individuales, tanto de terapia ocupacional, de kinesiología, como programas de rehabilitación de la marcha y herboristería se pueden realizar perfectamente en ellas mientras cumplan con las condiciones expresadas. Conclusión, ya termino. La arquitectura, el diseño y las nuevas tecnologías pueden y deben enfrentar a la discapacidad y la dependencia con entornos físicos amigables para proporcionar la mayor calidad de vida. Finalizo con unas palabras del gran arquitecto finlandés Alvar Aalto, que no sé si algunos lo conocen, que fue autor de uno de los primeros y mejores hospitales en la ciudad de Paimo, en Finlandia, en la década del 30, con un extraordinario uso del manejo de la luz natural, que hay poca en Finlandia, pero también es uno de los que introdujo el tema del color. Dice: hacer una arquitectura más humana significa hacer una arquitectura mejor.
Y esta meta puede ser lograda no solo con métodos arquitectónicos, sino con la creación y la combinación de diferentes técnicas que proporcionen al hombre la más armoniosa existencia. Gracias. Terminé.